Saludos cordiales, amigas y amigos. Juan Fernando Andrade, cronista, crítico de cine, bloguero, escritor de cuentos y novelas, músico y ahora guionista de cine, es uno de los escritores ecuatorianos que en sus 30 años de vida tiene para sí una suma de logros que lo hacen especial. Nació en Portoviejo, la ciudad de los Reales Tamarindos, y aunque ahora vive en Quito, no deja de ser el manaba orgulloso de sus orígenes, heredero de la sabiduría y magia de su pueblo. Este baterista de rock, pero también autor de novelas, cuentos, es quien escribió la crónica de una historia casi mágica que ocurrió en un pueblito de pescadores llamado El Matal, ubicado entre Pedernales y Jama, en la provincia de Manabí. Esa crónica le sirvió después para desarrollar el guión de la película El Pescador, dirigida por el no menos renombrado Sebastián Cordero. El Pescador se estrenó en el Festival de San Sebastián, España, el pasado 18 de septiembre. Ahora está aquí para contarnos sobre la historia de ese guión, pero sobre todo sobre el guión de su propia vida. Bienvenido, Juan Fernando. Gracias. Un placer tenerte por aquí. Dime, ¿qué mismo eres? ¿Rockero, guionista de cine, bloguero, cronista, escritor de novelas? Bueno, así como lo pones, aparentemente soy un muerto de hambre que tiene que trabajar en muchas cosas para redondear el mes, ¿no? Pero ¿dónde te sientes mejor? Me siento mejor en mi casa cuando no hago nada. O sea, viendo películas, ¿no? Horizontal. La vida horizontal. Ver películas es mucho más divertido que hacer películas. O sea, lo otro lo haces por sobrevivir. Lo otro lo hago porque me pagan. ¿No? Pero sueño con esa vida horizontal prolongada. Pero cuando estabas chico eras rockero y no estabas acostado, estabas parado haciendo grandes Cuando cosas. era chico, bueno, yo me acuerdo que creo que tuve como el primer sueño estándar de todo niño, que era ser jugador de fútbol. Ajá. ¿Y de ahí, para qué equipo querías jugar? Yo era melexista, me acuerdo. Melexista, Ya, pero soñaba como que uno podía jugar, por ejemplo, en Liga de Portoviejo y llevar a Liga de Portoviejo como a, o sea, a jugar con el Manchester, ¿no? Algo claro, así. o sea, el corazón geográfico también pesaba. Por supuesto, claro. Claro. Y ahora ya no eres de melexista. No, ahora el fútbol ha dejado de ser parte de mi vida. Dejó de serlo, la verdad, como a los 13 años, cuando empecé a tocar, de hecho. Renunciaste entonces a ese sueño. No sé si renuncié, fue como que se apagó naturalmente, de una manera muy orgánica. Ajá. Entonces no fue ni doloroso ni nada, ¿no? Entonces, nada. Claro, ahora veo a mis amigos ver partidos y sufren y lloran y ni sé qué, y no lo entiendo. Pero nada, me gusta porque te dan cerveza y comida, ¿no? Claro. Tiene su lado bueno, de todas maneras, a pesar de que no te guste el fútbol. Vamos a mostrarte enseguida un perfil de tu vida. No sé, el realizador de esto me dice que eres tú, pero no estamos seguros. Parece un tipo que viene en la lista de los más buscados. Yo tengo una relación de amor-odio con la tecnología total. O sea, yo siento que de corazón soy análogo, pero, valga la redundancia, virtualmente soy digital, ¿no? O sea, en el siglo XXI hay que ser digital. Por un lado, me encantan las posibilidades de conectividad y sobre todo de acercamiento casi emocional que brinda la red. Yo a rato siento que más importante que estar conectado es saber cuándo desconectarse. Nací en Portoviejo, pero tuve la fortuna de empezar a viajar desde muy chico. Mi bebé fue muy consentido nuestro, como todos creo. No le gustaba hacer tareas, definitivamente. Entonces si le preguntaban una lección salía bien. Al rendir una prueba igual, pero no le gustaba hacer las tareas. Entonces siempre le bajaban las notas porque no presentaba tareas. Yo era, recuerdo esta frase que me decían los profesores, que me decían, pero es que usted no es tonto, usted es dejado. Y esa palabra dejado significaba vago. Desde chiquititos indígenas, todas las tardes que íbamos a su casa teníamos que esperar afuera de su casa hasta que el man termine de estudiar con los profesores, porque tenía profesores para todo. Entonces, yo quería una banda de música, desde que escuché Nirvana, a él le pasó lo mismo, escuchó Nirvana y dijo quiero tener una banda. Entonces nos juntamos así, pues no, porque cuando tienes afinidad te encuentras, ¿no? Escuché el rock cuando estaba en el cenáculo de la fama, en la cima de su fama, ¿no? Cuando salían los grandes rockeros. Yo decía, pero ese rock que toca Fernando, yo no lo he escuchado antes.
tuve como 2 años de banda de rock frustradas y de ahí como a los 14 ya empezamos a tocar en serio. Y con Nelson luego nos vinimos a vivir a Quito, tuvimos un par de bandas en Quito y empezamos a hacer Los Pescados, empezamos a componer y terminó siendo un dúo por casualidad, porque todo el mundo nos fue abandonando. En la puerta, ven acá, entra. Siempre tuvimos claro de que, o sea, tal vez en algún momento de nuestra carrera musical dijimos nos vamos a dedicar a la música, pero no sé, las circunstancias no se dieron de esa manera. O sea, creo que los dos supimos que él se iba a dedicar a escribir y yo a la arquitectura y al surf y otras cosas que tenía también. Yo empecé a leer como a los 15 años, digamos, a leer así con, no sé si con conciencia, pero a disfrutar de la lectura. Pero ya para eso llevaba 5 años de escuchar AC/DC, Nirvana y todo eso, ¿no? Y eso está en los libros. En mi casa sí, bueno, hay muchos libros porque mi esposo también lee muchísimo. Y entonces empezó con los libros de su papá. Recuerdo que mi padre compró un volumen de cuentos completos de Cortázar y compró el volumen y empezó a leer el volumen y no le gustó nada y le pareció que este era un argentino loco, ¿no? Que estaba como volado, drogado, no sé, en otra. Entonces, ante esa reacción yo dije, ese es el mío. ¿Me entiendes? Ese es el que yo tengo que leer, ese es mi autor, o sea, el que molesta a mi padre es mi autor. Mi primer libro es una novela que se llama Hablas demasiado, que salió con Alfaguara a finales del 2009. Antes de eso había publicado ya durante 2 o 3 años crónicas regularmente en las revistas Soho y Mundo Daines, ¿no? Y capaz el mayor de esos reconocimientos fue que una de estas crónicas, que se llama Confesiones de un pescador de coca, se llevó al cine. Traigo en el alma pena y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Los habitantes encuentran cualquier pista que pueda llevar hacia el paradero de la droga, deben... Y ahora tengo que olvidar. Toda la crónica es diálogo, toda la crónica es pregunta, respuesta con el banco. Como que atrapa al lector, ¿no? Como que es un estilo de reacción que lo cautiva al lector, que es fácilmente cautivante. Uno se prende de ese estilo. Entonces, eso me gusta. Entonces creo que fueron como señales claras de que la crónica podía darme un camino. Si te refieres a la generación de Juan Fernando, del Urdánigo, de todos estos sub-25 que están apareciendo por ahí, yo veo que son gente absolutamente entregada, que ha mejorado un mundo desde lo que arrancó. Peliculón. El primero. Ante todo, digamos, lo que estoy seguro que no va a cambiar es que voy a seguir leyendo, escuchando música y yendo al cine. Me estoy dando cuenta que soy yo como enfrentándome ya finalmente como adulto a lo que me rodea. Yo cuando era adolescente tenía una idea de lo que quería hacer. No, y yo trabajo todos los días para cumplirle a ese adolescente, ¿no? A veces lo hago bien, a veces lo hago mal, a veces no lo hago. Muy bien, allí está. Un trabajo interesante que nos muestra Diego Paladines. ¿Y qué falta por cumplirle a ese adolescente con el cual tú has estado dialogando? Falta casi todo. O sea, a mí me gusta pensar que siempre la mejor crónica es la próxima, ¿no? El mejor guión es el próximo. Entonces, ¿y cuál era el sueño que tú tenías siendo adolescente? ¿Qué querías ser? Bueno, ahora viéndolo para atrás, capto que el sueño era como transformarme en mí mismo, ¿no? Es decir, uno cuando es una búsqueda, sí, todo el tiempo. Una búsqueda de personalidad, una búsqueda de identidad, una búsqueda como de liberarse de las limitaciones o de los prejuicios, ¿no?, sociales que se imponen en el Ecuador, mucho más en una ciudad pequeña como la mía, ¿no? Donde las opciones, cuando yo era pequeño, las opciones que tenía eran pocas, ¿no? Y había como una preocupación grande que se lleva de mi familia, porque las cosas se hagan más o menos de una forma ya comprobada, ¿no? Es decir, recorrer caminos que ha recorrido otra gente con el afán de seguridad.
No, y esa es una preocupación como muy genuina, muy cariñosa de los padres, por ejemplo. Ningún padre quiere que le vaya mal a su hijo. Claro, claro. Entonces, tu padre compra, hemos visto en el perfil, compra la colección completa de Cortázar. Los cuentos completos, volumen 1 de Alfaguara. Sí. Y él dice, no, ese escritor no me gusta. No le tinca, no le va. No le va. Y tú decides entonces tomar a Cortázar para contradecir a tu padre. ¿Es eso un tema bandera de existencial? ¿Querías contradecirlo? ¿Era una manera de probarlo? Yo creo que más que ver con mi padre, que al final yo creo que es muy capaz a su pesar, no sé, pero es muy culpable de mi vocación. Creo que era una vaina más de descubrirme a mí mismo, ¿no? Y sentía que ese descubrimiento, esa exploración interna, tenía que venir de un lado que no fuese como mi familia o lo que me rodeaba, ¿no? Internamente. Quería yo descubrir otras cosas. Claro, claro. ¿Y eras muy protegido en casa? Yo creo que sí. Porque yo cuando era pequeño tenía asma, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo con mi mamá me cuidaba mucho. Entonces tengo estos recuerdos, estos flashbacks de la infancia, de irme a la mitad de la madrugada a la clínica que me pongan oxígeno y mi madre al pie del cañón, ¿no? Claro. Entonces creo que eso formó un vínculo entre nosotros muy fuerte. Hay amores que asfixian también, ¿no? Sí. Y que matan. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Juan Fernando Andrade, uno de los 2 guionistas de la película El Pescador de Sebastián Cordero, que próximamente ustedes ya la verán en pantalla. No se vayan, se vienen cosas interesantes en esta charla. Ya venimos. Juan Fernando Andrade ha publicado relatos que aparecen en antologías reunidas en España, Cuba, Perú y Bolivia. Además ha escrito los libros de cuentos 1 y dibujos animados. Su primera novela se llama Hablas demasiado, que fue publicada en el 2009 por Alfaguara y que ya tiene 3 ediciones. Lo dijimos al inicio del programa, Juan Fernando Andrade es uno de los escritores jóvenes, tiene apenas 30 años, que más ha producido en nuestro medio. Tiene cosas muy interesantes como esta novela Hablas demasiado, ¿no? Una novela preciosa, inspirada también en el rock, porque Juan Fernando ha sido rockero. ¿Y qué era lo que buscabas en el rock? Nirvana te emociona, tu amigo igual se emociona por Nirvana y empiezan una primera etapa que es muy efímera, ¿no? Y luego retoman, llamándose Los Pescadores. Los Pescados es una... Los Pescados. Los Pescados, ¿no? Los Pescados. Que viene pero es una banda con la que ya empezamos a componer, que partió como el 2005, los 2 viviendo en Quito, ¿no? ¿Y por qué son Los Pescados? Porque los peces están en el agua, ¿no? Y nosotros éramos manavitas viviendo en Quito, entonces ya un pez fuera del agua es automáticamente un pescado, ¿no? Entonces, habíamos partido por ahí. Pero, no sé, yo recuerdo, digamos, antes del rock igual recuerdo música. Recuerdo que en mi casa siempre hubo música. O sea, mis abuelos escucharon tangos toda la vida, entonces tangos y pasillos en el almuerzo, en la cena, en las fiestas, todo el tiempo. Familia musical. Familia musical. O sea, mis hermanos y yo a los 5 años podíamos cantar Gardel, pero de memoria. Ah, no me digas. ¿No? ¿Y recuerdas algún tango de esos? Los recuerdo todos. O sea, digamos, ahora yo escucho tangos también. Claro. ¿No? Y qué sé yo, Mano a Mano, por ejemplo, me emociona mucho. ¿Y cómo quedaba eso? ¿Recuerdas la letra? O sea, mano a mano hemos quedado y qué sé yo. O sea, me puedo acordar un montón, pero mano a mano hemos quedado. Pero no te voy a hacer ese favor. Está bien. Está bien. Y entonces el rock, dices, es el ámbito donde yo voy a expresar. Pero el rock era parecido capaz a lo que pasó con Cortázar, por ejemplo, que lo que hablábamos en el bloque anterior. El rock era música, pero era una música que yo sentía mucho más propia, ¿no? Que sentía mucho más mía, que no era la música de mis abuelas tocando piano, sino era una cosa propia que capaz no era tan mía, tampoco era de mi hermano grande, ¿no? Que en las familias pasa eso, que los hermanos, los hijos, los primerizos, son los que introducen un montón de vainas a la casa. Y los otros se adaptan a eso. Y los otros vamos viendo, ¿no? Vamos, yo creo que editando y escogiendo. Proyectándose ahí también, ¿no? Exacto. Entonces como que empecé a escuchar eso, pero escuchar Nirvana a los 10 años, me acuerdo súper claro, vivía con una tía en Nueva York y salió ese video y todo lo que yo estaba acostumbrado a escuchar era como un rock de glam, o sea, estos pelos largos y llenos de gel y gente como que estaba con chicas en bikini y en Ferrari, ¿no? Y de repente sale un tipo en jeans y camiseta y Converse y eso... Y eso, Kurt Cobain, ¿no? Kurt Cobain, sí. ¿Y eso asustaba a la familia? ¿El que tú te metieras por el rock?
Yo no creo, no. Creo que lo que los asustó es que 15 años después siga metido en el rock, ¿no? Creo que están asustados ahora, ¿no? No cuando yo tenía... Kurt Cobain se suicidó a los 28, ¿no? A los 27. Es parte del club de los 27. Claro. Entonces, sí. Pero esos temores la familia no tuvo, ¿no? No. Y aparte de Nirvana, otros del rock que te hayan emocionado, guiado, incentivado. Bueno, sí, yo creo que hay etapas. O sea, creo que en Nirvana fue clave porque fue como la entrada a la adolescencia, ¿no? Que para mí es una etapa clave. Y yo siento que, si no hubiese sido Nirvana, sino que hubiese sido Luis Miguel o algo así, ¿no? Mi vida hubiese sido totalmente distinta. Claro. Entonces yo creo que soy como afortunado. Son los primeros años finalmente los que marcan el futuro del individuo, ¿no? Y eso te ocurrió, pero no has renunciado al rock todavía, ¿no? No, pero porque el rock está aquí en se la novela. expresa, ¿no? En la novela hablas demasiado. Sí, en esta edición incluso hay al final una cosa como un playlist donde yo pongo varias de las canciones que están en la novela y explico como por qué están ahí. Y decidí hacerlo en esta edición porque mucha gente de la que ha leído el libro conectó por la música. Claro. ¿No? En algún momento cuando yo estaba escribiendo el libro en mi casa, yo pensaba como, más bien voy a desencantar o a perder posibles lectores por poner cosas tan privadas. Y estabas escribiendo con rock. Todo el tiempo ambientado con por el rock. Sí, pero sabes que es curioso porque yo cacho que soy más productivo con música que no me gusta. Ah, no me digas. Sí, porque escucho música que me gusta y me cuelgo y empiezo a cantar, entonces pierdo media hora cantando la misma canción en vez de estar escribiendo. En cambio, si estoy escribiendo, que estoy seguro que si mañana me encierran en un cuarto con la discografía completa de Ricardo Arjona, digamos, yo puedo escribir 500 páginas en un día. Ah, interesante, claro. Sí, es una cosa muy rara, pero se escribe con mucha música. En realidad te puedes perder en la música mientras escribes, ¿no? Claro, entonces estoy escribiendo y me doy cuenta que pasaron 20 minutos y no escribí ni una letra, sino que estoy ahí rockeando, ¿no? Y dime una cosa, ¿tú creas una atmósfera para escribir? Trato, pero cuando uno se dedica a esto todo el tiempo es trabajo y uno tiene que escribir donde sea, ¿no? Entonces yo he escrito en hoteles, en aeropuertos, en aviones, ¿me entiendes? Claro. Porque uno siempre tiene fechas. Y si la crónica no entra en esa fecha, no se publica. Y si no se publica, no te pagan. Y si no te pagan, bla, bla, ¿no? Entonces empieza una cadena de eventos desafortunados. ¿Qué te ha dejado Hablas Demasiado? 3 ediciones, ¿no? Entiendo, sí. O sea, te tendrías que cerciorarse con la editorial, que capaz te va a decir que son 5. No, pero yo entiendo que ya vamos por la tercera. Y creo que lo que yo más rescato de eso es que es una novela que más que lectores tiene amigos, tiene cómplices. No, me refiero a que no es una novela que se leyó porque estuvo de moda, no es una novela que se sigue leyendo porque es obligación. Es una novela que ha ido poco a poco encontrando a su gente. ¿No? Y eso a mí me hace muy feliz porque yo los libros que he leído y las películas y las canciones que me han ayudado son las que me han hecho sentir menos solo, ¿no? Las que me han acompañado. Y si esta novela ha logrado en cualquier porcentaje hacer eso con alguien más, yo me doy por servido. Sí. Dime una cosa, ya que este libro es un libro que acompaña a tus lectores, que tienes complicidad, ¿tú qué melodías específicas han sido tus compañeras a lo largo de la vida? Bueno, a ver, tendría que ser los tangos empezando y las canciones que mi mamá me cantaba en la cama. Me acuerdo que había una de Pinocho que me parecía terrible. En el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Claro. Un espantapájaros bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Mi mamá cantaba eso y la cantaba muy bien, además lo cantaba muy afinado, muy lindo. Pero era un drama, pues, ¿no? Y el pobre Pinocho estaba herido, ¿no? Y estaba ahí hecho pedazos. Entonces me acuerdo que me gustaba mucho la melodía. Es curioso, me gustaba mucho la melodía musicalmente. Pero no la letra. Pero la letra me aterrorizaba, me parecía que era un cuento de terror, ¿no? Como que yo nunca había visto Pinocho de esa manera. Eso en los primeros años. Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de los Beatles todo el tiempo, que era... Allí vimos que tienes una colección espectacular de muñecos. Que es curioso, porque me acuerdo que creo que García Márquez, cuando se murió John Lennon, escribió que en algún momento lo único que tienen en común los padres y los hijos es una canción de Lennon, justamente. No. ¿Cuál? Y yo creo que eso me pasó un montón, ¿no? Me acuerdo que mi papá escuchaba como Hey Jude y Let It Be, mi mamá también escuchaba Something. Y eso te identificó también. O sea, yo me acuerdo en la casa siempre había un cuarto de música donde, qué sé yo, habían cosas que mis papás escuchaban en la época, que ahora se me han quedado también a mí, qué sé yo, José José, Armando Manzanero, Braulio. Bueno, Santana también ha sido un personaje que ha unido generaciones. Y mi mamá escuchaba Santana. Entonces, cuando yo descubrí un disco, un LP de los Beatles,
Beatles en mi casa, yo como que ya pensé en mis padres y dije, se puede confiar en ellos, ¿no? ¿Entiendes? Si escuchan los Beatles, tienen buen corazón. Claro. Entonces, eso nos unió. Y luego, claro, ya luego vino el grunge, que fue lo que me tocó a mí en los 90s, con Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins y más. Y de ahí va apareciendo gente en tu vida, ¿no? Qué sé yo ahora duermo bajo la sombra de un cuadro de Bob Dylan enorme, que me parece que es como Dios en la tierra. No, entonces, esa es mi gente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa de nuevo, Juan Fernando. Amigas y amigos, no se vayan. Volvemos, viene la parte interactiva del programa con varios videoclips que va a tener que abrir nuestro invitado. Ya venimos. La crónica deriva del griego cronos, que significa tiempo. De allí que la crónica es un relato detallado de los acontecimientos. Estamos descubriendo la personalidad de Juan Fernando Andrade, esa personalidad que está detrás del telón y que este programa busca conocer. Hablábamos de la relación con tus padres, de cómo había música que podía ser intergeneracional, ¿no? Y de cómo podías entender que a través de melodías ellos eran seres buenos, ¿no? son seres buenos. O siguen siendo. Claro. Pero hay un momento de ruptura en toda familia, cuando los hijos se van, ¿no? ¿Cómo enfrentas ese proceso o cómo enfrentan ellos? Puede que para ti no haya sido un problema. Un momento de ruptura necesario, ¿no? Por sobre todas las cosas. Mira, yo a veces pienso qué sé yo, que cómo hubiera sido la cosa si yo a mi padre lo hubiese conocido en una fiesta, si no fuese mi padre, ¿no? Y si hubiésemos de verdad entablado y conectado y hablado durante toda la noche o no, ¿no? Me queda esa duda, ¿no? Ahora, sin embargo, que tengo 30 años, que ya más o menos la tengo clara, siento que mi padre es un gran amigo, ¿no? Y que todas esas batallas que tuvimos, que no fueron batallas en mala onda, ¿no? Fueron batallas de ellos genuinamente preocupados desde la República del Cariño, y yo genuinamente interesado en forjar una personalidad. Entonces, propia. Entonces ahí nos encontramos. Y queriendo probarles a ellos de que tú puedes también, ¿no? Claro, pero yo siento eso, qué sé yo, Bukowski, por ejemplo, decía que su padre fue el que le enseñó a escribir cuando le daba latigazos en la espalda, ¿no? A mí, por suerte, nunca me dieron latigazos en la espalda, pero esa, digamos, por falta de mejor palabra, esa resistencia de mis padres hacia el oficio que ahora tengo, me preparó para las batallas profesionales. Entonces, ¿me entiendes? Yo ahora me enfrento con editores o con clientes, entre comillas, ¿me entiendes? Y papás son mucho más duros, ¿no? Entonces, yo siento que les debo mucho. ¿Ellos dudaban de que tú podías ser un escritor? No. ¿O te dijeron de qué vas a vivir? No siento que dudaban de mí ni de mis posibilidades, ¿no? O sea, mi papá incluso ahora dice que lee los periódicos y dice, pero tú escribes mucho mejor que este, ¿no? Dice, ¿por qué no escribes tú aquí? Y me da mucho gusto eso. Pero creo que dudaban, como duda todo el mundo, de la posibilidad de que siendo escritor uno tuviese una vida decente en un país tan pequeño como este y un país, y no me refiero pequeño geográficamente, ¿no? Me refiero en otros aspectos, pero un país donde se supone que nadie lee, además, ¿no? Que yo creo que no es tan verdad, ¿no? Yo creo que somos mucho más de lo que piensan. Sí, hay un problema de registros, entonces. Yo creo que sí, que hay muchos lectores en el closet. ¿Cuántos libros se han vendido con Hablas Demasiado? ¿Cuántos ejemplares? Yo calculo que cada edición está entre los 1.000, 1.500. O sea, vale decir que se han vendido aproximadamente 4.000 ejemplares de tu novela. Vale decirlo porque yo quedo muy bien. Pero no tengo la certeza de que se hayan vendido. Hablemos sí. en términos de entender qué está pasando, si la gente está leyendo o no. Sí, yo creo que está leyendo mucho más, ¿no? ¿Y los precios de los libros no crees que son un problema? Sí, es un problema. Para mí son un problema. Digamos, uno antes que escritor es lector, ¿no? Claro. No, entonces vas a, qué sé yo, a las librerías de centros comerciales y tal, y cosas increíbles, las llevar todas a la casa, pero en 4 libros se van $100. Claro. Y eso es imposible. O más. ¿No? Y eso, imagínate, para alguien que no tiene esos $100 y que nunca los va a tener. Entonces creo que hay que democratizar de alguna manera eso. Sí, señor. ¿No? Pero pasa mucho porque los libros se importan, porque los libros no se imprimen acá, sino que se imprimen en España o se imprimen en su país de origen. O porque no hay suficientes escritores también.
Yo creo que hay más de los que se publican. Hay gente que en cambio, no sé si son escritores, pero hay editores que publican responsablemente. Porque y creo que ese es un virus también. No solamente se trata de escribir y de imprimir el libro, sino también de divulgarlo. Y ahí está uno de los peros. Es muy oportuno que toques eso porque hay gente que cree que escribir un libro es dárselo a la editorial y ya. Y hay un trabajo de promoción, de lobbying, de marketing, si quieres ponerlo de alguna manera, que es sumamente importante. Que es lo mismo que pasa con las películas, ¿no? De repente, antes de estrenarse una película, ves que Quito está cubierta con los afiches. Claro. No, y también el punto es que los propios medios, los medios masivos que podían reproducir el gusto por la lectura, no lo hacen. Se ocupan muy poco. Claro, creen que no van a tener audiencia. ¿No? Mira. Vamos ahí a un tema serio, conflictivo. Busquemos algo más interesante acerca de tu vida. Acá tenemos ya 3 videoclips: neocostumbrismo, virtual, género. ¿Por dónde quieres ir? Género. Por género. Sí, no tengo idea de lo que es eso. Bueno. O sea, no tengo idea de lo que hizo tu realizador. Vamos a ver de qué se trata. Tú puedes abrir. David, ¿qué hiciste? El nuevo periodismo reflejado en géneros como la crónica y el reportaje fue acuñado en los Estados Unidos por Tom Wolfe a mediados del siglo XX. El escritor Truman Capote lo denominó el género de no ficción. En Ecuador, Raúl Andrade fue uno de los periodistas que más cultivó el género en aquellos años. Esteban Michelena, cronista quiteño de larga trayectoria, nos habla de otras etapas posteriores de este género. Ha habido figuras en los años 80 también. Rodrigo Bellasís Molina es pues un periodista que publicó libros hechos a puro crónica. Y así creo que, sin ser abundante los grandes esfuerzos que se hicieron por crónica, este género está actualmente en Ecuador gozando de muy buena salud. Hace 10 años exactamente la revista Soho nacía como una aventura editorial, como un veamos qué ocurre, a pesar de toda la protección que tú haces con estudios de mercado y tal, y generando unas nuevas camadas, unas nuevas generaciones de cronistas, que si están allí es porque la revista se vende, y si la revista se vende es porque su contenido, además de las chicas guapas, está funcionando, ¿no? Pero ¿cuál es el oficio del cronista y su aporte a la sociedad? Si la noticia te informa, la crónica podría ser como un zoom. Yo me he dedicado mucho al tema de la cultura popular, porque veo que los habitantes de esos mundos realmente hacen esfuerzos superlativos para superar un montón de carencias e involucrarse exitosamente con la música o con el fútbol en este caso. Entonces creo que cuando yo contribuyo a la sociedad es cuando le digo, miren la historia de un Iván Hurtado, de un Ulises de la Cruz, de estos chiquillos que salen del quinto infierno y nos han llevado un par de veces al séptimo cielo, ¿no? Juan Fernando Andrade, por su parte, reflexiona sobre los espacios para la crónica. El periodista no, sobre todo de crónica, que es un género que tiene tan poco espacio en el Ecuador. Fuera de Soho y Diners, no sé muy bien, puedes hacer tal vez algo en Vanguardia si es una crónica de investigación, puedes hacer por ahí algo en Terra Incógnita si es algo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero la crónica, que es para mí el género más elevado del periodismo, es decir, donde se casan la literatura y el periodismo, tiene muy poco espacio en el Ecuador, ¿no? Yo siento que los medios en el Ecuador todavía están subestimando un montón, ya sea al lector o al espectador o al público en general. Creo que hay muchos más lectores de los que creemos, no solo de crónica, sino en general. Qué interesante. Allí vemos una crónica que terminó convirtiéndose en un guión de película, ¿no? Tú has incursionado en ese género que Tom Wolfe probablemente es quien de modo oficial crea, inaugura, ¿no? Con el nuevo periodismo, y que él termina siendo un gran novelista, ¿no? Con enorme éxito, ¿no? Junto con otros de su generación, como Truman Capote, Las crónicas de Hemingway de guerra, ¿no? Son un tesoro de la literatura. Claro, son tesoros, ¿no? Que habiendo sido periodísticos terminaron siendo literarios. Eso es la crónica en esencia. No hay, sin embargo, en nuestro medio publicaciones que recojan suficientes crónicas. Parece que los editores tienen temor de meterse en ese género, pero creo que es lo más enriquecedor. Producto de ello se construye El Pescado. Sí. Cuéntanos, ¿cómo llegas a la historia de El Matal?
ese pueblito tan pintoresco de Manabí? A ver, esa crónica yo creo que se la debo a Nelson Corral, al otro pescado que vimos hace un momento, porque Nelson hace surf, ¿no? Y los surfistas son como transhumantes, ¿no? Entonces viajan de playa en playa siempre buscando la mejor ola. Las mejores olas, ¿no? claro. Yo creo que las mejores chicas también, pero digamos que son las mejores olas. Entonces, él había estado por el Matal, había estado por esa zona y había escuchado esta historia, ¿no? Yo ya estaba escribiendo en Soho, estaba como escribiendo mis primeras crónicas. Y me dijo, loco, tienes que ir, o sea, esta historia está increíble, ni sé qué, anda, averigua, papá. Y armamos ese viaje con Iván Kaczynski, con el fotógrafo, capaz el fotógrafo más talentoso trabajando en el Ecuador en este momento. ¿De dónde es Iván Kaczynski? Iván es de Los Ángeles, de California, pero vive acá, o sea, digamos, ya es ecuatorianísimo ya. Entonces fuimos y recuerdo haber ido al Matal, y recuerdo que fue un trabajo muy duro, porque ya habían pasado, no sé si tú recuerdas, las cosas que habían pasado en Salango, donde también habían encontrado merca, y habían torturado gente, habían mutilaciones, habían niños secuestrados, entonces ya había un temor generalizado. Entonces recuerdo que me contaron muy poco en un principio y yo casi estaba como resuelto a desistir, a abandonar esa crónica. Pero vas al Matal. Pero no, esto pasó en el Matal, porque llego al Matal y nadie me cuenta nada, entonces como no puedo hacer mi trabajo. Pero te quedas, ¿no? Me quedo, conseguimos un cuartito ahí en una casa, me acuerdo, con Iván, y salimos como a conocer el pueblo, ¿no? ¿Y sabía el pueblo lo que estabas buscando? Por supuesto, por supuesto. Entonces me hice amigo de un pescador que decía que conocía toda la historia, pero que no me la iba a contar porque tenía miedo y qué sé yo. Y pasamos el día juntos, y en ese día yo siento que él me puso a prueba, ¿no? Como a ver si yo era una persona, si no... A ver si no eras un soplón. Si no era un vengador, capaz, ¿no? Claro, o un policía encubierto o alguna cosa así. ¿No? Entonces él me puso a prueba todo el día y lo acompañé a varias cosas con Iván, con otros pescadores, comimos juntos, qué sé yo, a la noche nos pusimos a tomar cerveza, a jugar villa. Yo no juego villa, pero sentía que era mi obligación, ¿no? Era necesario jugar villa, generar confianza. Entonces yo, cuando ya estábamos trepados a ese carrusel de la cerveza, ¿no? ¿no? Y envalentonados y así, muy cercanos con la cerveza, él me dijo, ya bueno, te voy a contar ahora. Pero después de haber, no sé, tomado un par de horas, entonces yo no estaba en capacidad de hacer el trabajo, pero dije, ya, es ahora o nunca. Entonces saco mi grabadora y para colmo me dice, no, sin grabadora. Sin grabadora. Y entonces me lo contó todo y yo anoté todo así en garabatos en mi libreta en tiempo real. En medio de tus cervezas que estaban adentro también, ¿no? Por supuesto. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Yo nunca volví, digamos, a cerciorarme los datos, porque la crónica había salido tan bien que si no era verdad, imagínate. Prefería que fuera esa versión. Me están pidiendo que hagamos un corte. Por supuesto. No, vamos a hacerlo, amigas y amigos, pero volveremos para que ustedes sepan quién es el Blanquito, ¿no? El personaje del pescador. Un nombre ficticio que luego deciden ponerlo ya en el guión cinematográfico, pero que corresponde a un personaje real. Eso nos contará apenas volvamos. Juan Fernando Andrade, aquí en La Caja de Pandora. Juan Fernando Andrade es un prolífico escritor de crónicas. Una de ellas es Confesiones de un pescador de coca, crónica que ganó el tercer premio en el concurso de periodismo Jorge Mantilla Ortega, organizado por Diario El Comercio. Esta después se convirtió en guión de la película Pescador, dirigida por Sebastián Cordero y próxima a estrenarse en Ecuador. Estamos indagando con Juan Fernando Andrade la historia de una crónica que termina siendo la base para un guión cinematográfico, El Pescador, de Sebastián Cordero. Entonces crean este personaje con quien te tomas las cervezas, ¿no? Termina siendo en la película el Blanquito. Sí. ¿No? Cubren su identidad, si se quiere, pero también ya viene la parte de ficción, de la ficción. ¿Qué pasa con el Blanquito? Él es quien descubre que han dejado los narcotraficantes en el mar paquetes de cocaína. Bueno, Blanquito es uno de los que descubre, porque la cosa fue, por decirlo de alguna manera, muy pública, ¿no? Los paquetes... Llegaron a la playa. Llegaron a la playa, entonces fue mucha gente la que agarró. Lo que lo distingue a Blanquito, tanto al personaje de la crónica como al de la película, es que por circunstancias que no voy a revelar para que vean la película, él descubre que estos paquetes tienen más valor económico
fuera del Matal. Claro. ¿No? Entonces decide emprender ese viaje. Y como todos los viajes, más que físicos, son mentales, ¿no? Blanquito de verdad viaja para conocerse. Viaja hacia afuera físicamente, pero emocionalmente viaja hacia adentro. ¿Y en la historia de Blanquito hay una relación amorosa con una mujer? Hay una versión del amor, diría yo. No es exactamente una historia de amor, pero hay algo de ilusión. A mí lo que más me gusta de Blanquito es que es como un tipo muy contradictorio consigo mismo. No, entonces a mí me parece que eso lo hace muy humano, ¿no? No tiene una identidad definida en cuanto a ubicarse geográficamente, por ejemplo. Claro, no sabe muy bien quién es todavía. No es manabita, ¿no? Por cierto. No es Manabí. Bueno, en la película su padre es del Guayas, pero él vive en Manabí y nunca ha salido del Matal, ¿no? Que era una cosa que la retomamos de la crónica igual. Pero es curioso porque vimos... Blanquito se llama Blanquito porque Sebastián me mostró un corto donde sale Andrés Crespo y queríamos trabajar con él. Yo ni siquiera conocía a Andrés, pero claro, Andrés es muy blanco. Entonces deciden. Yo decido ahí que se llama Blanquito y a partir de su apariencia física genero una personalidad de ficción, ¿no? Es decir, un blanquito va a ser segregado entre pescadores. ¿Ya? Y yo sentía que para escribir un guión fiel, ¿no? Como vengo también de la crónica, tenía que irme a vivir al Matal para de verdad saber cómo es un pescador. Pero no tuvimos la oportunidad de hacer eso. Y esta diferencia física de Blanquito me gatilló su personalidad. Entonces yo dije, ya, tal vez yo no sé cómo es un pescador, pero yo puedo conectar con esa diferencia, puedo conectar con sentirse solo, puedo conectar con estar desubicado. Entonces, Blanquito eran parte... ámbitos que conocías, ¿no? Desde ahí que conocemos todos, en realidad. Claro. Entonces, y este es un realismo mágico, ¿no? Este es un país, América Latina es un subcontinente capaz de generar de estas historias... Miles. Un realismo mágico ya 2.0, diría yo, ¿no? ¿Me entiendes? No es que pasa nada fantástico. Para hacerlo más digital. Para hacerlo más digital, claro. O sea, no es que aparecen fantasmas, ni que las abuelitas vuelven de la otra vida volando en mariposas, ni nada por el estilo. Pero el mismo hecho de que un tipo sea un narcotraficante improvisado es mágico, ¿no? Y sirve. Claro. Qué interesante. Yo creo que, bueno, con esto lo único que provocamos es que el público se interese por un bellísimo guión y una gran película. Esperemos que así sea. Esperemos. Que a Sebastián de nuevo le haya sonado la flauta, como se dice en la sierra. No sé si en la costa es igual. Creo que si dices eso en la costa te van a malinterpretar, pero... o sea, prefiero que lo digas en la sierra. Bueno, nos queda, ya viste género, tenemos neocostumbrismo y virtual. Por donde tú quieras, Juan Fernando. ¿Vamos a ver los tres o tengo que escoger uno? No, tienes que ver los tres. Ya. Nadie te salva. Vamos para acá. Vamos con el neocostumbrismo. Juan Fernando Andrade en febrero del 2011 lanzó la compilación de cuentos Todos los juguetes. En este aparece una generación de escritores que algunos han dado en denominar sub-35, pero más allá de edades comunes, hay características que se pueden identificar en sus obras. Miguel Antonio Chávez, uno de los antologados, comenta al respecto. Veo que hay muchos rasgos sobre la cuestión de la migración, sobre, bueno, y la posmodernidad en general, ¿no? Muchos de los cuentistas que aparecen en ese libro, muchos de ellos no en vano, viven fuera del país, estudiando, trabajando, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Algún rasgo es que nuestros referentes artísticos en general se han ampliado no solo a la literatura, sino también al cine, a la música, obviamente pues a la internet, que es ya parte de nuestras vidas desde hace muchos años. El escritor Francisco Proaño Arandi también da su lectura sobre esta antología. Encuentro, por ejemplo, primero una influencia muy notoria o una alusión persistente a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sobre todo parece que hay un tótem que preside mucho de esta literatura, que es la televisión. Es decir, dijéramos de otra manera, los medios masivos de información y comunicación. Encuentro rasgos similares, aunque cada cual tiene su singularidad, ¿no? Esta preocupación por temas muy de actualidad, la droga, la migración, el caos urbano, el sinsentido de objetivos en la vida de ciertos personajes que un poco reflejan lo que debe suceder
en el contexto de la ciudad, ¿no? Y aunque Proaño encuentra calidad en los cuentos de todos los juguetes, también advierte el riesgo de caer en una suerte de neocostumbrismo. Me parece una bonita edición, ¿no? ¿En qué sentido yo hablo de neocostumbrismo? Que a veces en ciertos relatos, y no me refiero necesariamente a esta antología, sino en general, se limitan a veces a describir fragmentos de la vida. A veces como que el cuento no cuaja el relato en el sentido tradicional, sino que son simples relaciones de costumbres cotidianas, aun cuando fueran desenfadadas, críticas, y eso puede ser un riesgo. Muy bien, allí está Francisco Proaño Orandi, sin duda un escritor respetado, por supuesto, crítico. Pero tú aceptarías que ustedes están incursionando con este libro, con todos los juguetes, en una etapa neocostumbrista, ¿es eso? Yo acepto que hay la posibilidad de que seamos neocostumbristas eventualmente, ¿no? Digamos, no quisiera pensar eso. Pero me parece que el riesgo es parte del juego, ¿no? Y que estamos tomando ese riesgo en un afán de crear y en un afán como de evidenciar personalidades de literatura distinta. Claro, en medio también de algunos juguetes tecnológicos propios de este tiempo, ¿no? O sea, inevitable que el escritor dialogue con esa cotidianidad donde está inmersa la tecnología. Claro, somos una generación ya audiovisual y multimedia, pero esto no es nada nuevo. Digamos, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando la gente habla se sorprende porque en una novela hay mucho cine. En las novelas de Manuel Puig hay cualquier cantidad de cine. Qué sé yo, Rayuela de Cortázar está llena de jazz. Claro. ¿Me entiendes? Entonces eso ya había pasado. O qué sé yo, cuando la gente se escandaliza porque en un cuento hay muchas drogas, en la literatura de José de la Cuadra hay cualquier cantidad de vicios, ¿no? Y están bien usados y son parte del personaje. Y mientras esas circunstancias sirvan para ayudar a comprender la personalidad de tal o cual personaje, yo creo que son armas literarias válidas, ¿no? ¿Entiendes? Perdón que interrumpa, pero es un poco lo que decía al principio. Es decir, una persona que escuchó, no sé, Beethoven toda su vida, no va a ser igual, ni va a reaccionar igual en la vida a una persona que escuchó Yo de Arroyo toda su vida. ¿Entiendes? Esas cosas están en tu ADN, están en tu educación emocional, ¿no? No, y finalmente también el escritor tiene la obligación de marcar el tiempo, ¿no? El tiempo que él quiera. Sí. No, sí. Me parece que si alguien ahora, la gran novela ecuatoriana sucede en el siglo XIV en Francia, está en su derecho. No, por ese lado esta generación a mí me cae muy bien, claro. Porque siento que la gente está como comprometida solo con su oficio. Ahora, esta obra, ya que los escritores que allí están seleccionados, esta antología, es muy interesante porque me has dicho que máximo tienen 35 años los escritores. Sí. O sea, es la mirada de una generación. ¿No? Ese es el aporte interesante. Y tú te llevas bien con la tecnología siempre, ¿no? Eres tecnológico todo el tiempo. Bueno, tengo, como decía al principio, ese tipo al que no reconocí ahí, tengo una relación de amor-odio, soy bipolar con la tecnología, ¿no? Yo estoy, de verdad, o sea, creo que estar conectado es importante, pero estar desconectado, o saber cuándo desconectarse es mucho más importante, ¿no? No, a mí me molesta, por ejemplo, saber que alguien está un sábado por la noche trabajando en su BlackBerry, recibiendo mails, ¿no? Y sin embargo, capaz el mundo no funcionaría de otra forma, pero es curioso porque la tecnología yo siento que nos jugó una trampa. La tecnología se suponía que era para hacer cosas rápido y bien y poder irse a la casa, a estar con la familia, con la novia, a ver películas, ¿me entiendes? Hacer las cosas que de verdad importan. ¿Ya? Pero ahora haces cosas rápido y bien para poder hacer más cosas más rápido y más bien. Claro, porque al sistema le interesaba que produzcamos más. Y a producir y producir y producir. Y esa ha sido la trampa. Exacto. Cierto es que facilita la vida, pero tenemos más trabajo. Facilita y la complica también, ¿no? A mí, por ejemplo, qué sé yo tengo un talento especial como para perder los teléfonos. Entonces, paso un día de pánico y luego me doy cuenta que, a propósito, prolongo el periodo de tener un nuevo teléfono. Y soy feliz. No, pero también hoy la tecnología te permite guardar automáticamente, ¿no?, en tu correo electrónico tus teléfonos. Claro, pero es el correo electrónico, o sea, a ese sí no puedo con él, o sea, tengo que chequearlo a cada rato porque me desespero.
Bueno, fantástico. Vamos a ir a un corte final, amigas y amigos. Queremos, al volver, indagar un poco más con Juan Fernando Andrade, ese mundo virtual que él vive, lo que pasa con su generación, de qué modo los juguetes del cual él habla en esa antología están presentes en la vida. Ya venimos, no se vayan, se vienen cosas muy interesantes. La película Pescador de Sebastián Cordero, basada en una crónica de Juan Fernando Andrade, fue ganadora del premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, premio Augusto San Miguel del Ministerio de Educación y del Fondo de Producción de Largometrajes del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. De vuelta en la parte final con Juan Fernando Andrade, bloguero también, ¿no? Tienes un blog medio tiempo muy interesante donde recomienda cine. Me encanta tu blog porque muchas gracias. Allí es posible encontrar buenas recomendaciones, crítica inteligente de cine. Y hay una que estás recomendando, Super 8, ¿no? Así se llama. Sí, Super 8 escribí hace poco. Sí. Sí, esta es una película que está ya en cartelera y que tiene cosas muy interesantes. ¿Dices que es un tributo a Spielberg? Sí, ese es del director J.J. Abrams, que es el creador de Lost, de la serie Perdidos, que tuvo un éxito increíble, que revivió Viaje a las Estrellas, con una versión muy buena. A mí nunca me ha gustado Viaje a las Estrellas, parece que eran como el enemigo, ¿no? Yo soy del equipo Guerra de las Galaxias. No, pero J.J. Abrams hizo un gran trabajo y siempre tenía como esta vena fantástica, fantástica no de talento, sino de fantasía, cercana a Spielberg, ¿no? Yo creo que es como un hijo putativo de Spielberg. Y esta empieza, tiene muchas cosas en común. Son adolescentes que están haciendo cine, adolescentes que se encuentran algo sobrenatural en sus vidas. Entonces es un tributo en el mejor de los sentidos. Y eso también, cuando uno ve una película o lee un libro, te remite a tu propia experiencia, ¿no? Tú de niño quisiste hacer cine. Bueno, el cine llegó mucho después, la verdad. Yo lo que quería hacer era estrella de rock, que todavía me parece un trabajo increíble. Pero hay un vínculo con lo audiovisual y lo cinematográfico también, ¿no? Claro, pero nunca pensé en el cine como una carrera ni como una opción hasta que llegué a Quito, ¿no? O esos últimos años de colegio. Claro. Allí es cuando decides ir a la escuela de cine, ¿no? Sí. Vas aquí en la Universidad de San Francisco. Sí. ¿No? Y te casas con el cine. Sí, ya tenemos nuestro primer hijo, ¿no? Claro, que es pescador. Claro, sin duda. Bueno, es una familia. Mira, tenemos allí virtual, que es lo que nos queda. De una. Vamos de una. Con las sofisticadas herramientas de comunicación que contamos los seres humanos, nuestras formas de relación han cambiado y ante ello también surgen movimientos que promueven las relaciones humanas tradicionales. María José Calderón nos comenta de los movimientos denominados lúdites y sus fines. Habla de la necesidad de dejar por un lado la tecnología y volver a las raíces, a lo natural. Entonces existe siempre estas tensiones en la sociedad. Y esto es súper interesante porque cada vez más vivimos, ¿no es cierto?, este cambio en las relaciones humanas y a la vez una necesidad importante de reivindicarnos como humanos desde el punto de vista comunitario real, porque existimos como personas virtuales y tenemos una vida muy intensa desde ese punto de vista, pero hemos descuidado lo otro. Además de destacar las posibilidades comunicacionales de Internet, María José también observa un lado incierto en el mundo virtual. Por un lado, claro, la desorganización, el caos, qué información es válida, qué no es válido, cualquier tipo de imaginable de ilegalidades que pueden cometerse a través de delitos electrónicos, en fin, existe también su lado oscuro, su lado desregulado, y aquí viene la parte interesante. Tradicionalmente uno regulaba los medios, regulaba los contenidos, los estados construían equipos y cuerpos legales que permitían cierto tipo de control. Tal vez una ventaja o desventaja para ciertas personas es que el Internet está un poco más allá de eso, o fue tan acelerado su desarrollo que los cuerpos legales se limitaron. Aunque es difícil advertir todos los usos posibles de Internet, hay quienes encuentran muy positiva esta herramienta digital. Yo creo mucho en un concepto que se llama la hermandad cósmica, ¿no? Que es un poco lo que te hablaba al principio, es decir, que puede ser que yo lea los periódicos y sienta que no tengo nada en común con ellos, o no tengo nada en común con mi vecino, con el tipo que vive al frente,
pero de repente me conecto y cacho que hay un man en Asunción, en Paraguay, que está escuchando la misma música y me siento acompañado, ¿no? Ese es un tema muy actual, enorme, que va creciendo, ¿no? El mundo virtual de las personas cada día es mayor, lo cual desacraliza los medios tradicionales también, ¿no? Porque nos da opciones de comunicarnos de otro modo. Tú hablas de la hermandad cósmica, Sí. ¿no? ¿Qué es eso? Explícalo mejor. Yo siento que es, por ejemplo, pasa mucho que conoces a alguien y a los 2 minutos sientes que lo has conocido siempre, ¿no? Entonces empatas. A través de la internet. A través del internet, digamos, ojalá sea de frente a frente, ¿no? Pero a través del internet igual. Y a mí me pasa mucho cuando busco información, yo soy como muy nerd en eso, entonces busco trivia, ¿no? Entonces busco de gente que escribe en blogs y cosas así. Y es como que me venden una película a través, por ejemplo, de la música o a través de los referentes como Spielberg o cosas así. Entonces yo digo, este más es mi pana, pues. ¿Entiendes? No lo conozco, lo más probable es que nunca lo vaya a conocer en mi vida, pero tenemos cosas en común, o sea, hemos crecido capaz con los mismos referentes y tenemos los mismos intereses. Y el internet sí sirve mucho para encontrar esa clase de gente, esa clase de cómplices y aliados en distancias geográficas insalvables. Y en una búsqueda específica, ¿no? De satisfacer deseos, necesidades de información. Claro, pero siento que eso ha pasado mucho antes, que eso a Medardo Ángel Silva le pasaba con los poetas franceses. ¿No? Él sentía que esa era su gente y confiaba en ellos. Claro, sino que las posibilidades de comunicación eran exactamente analógicas. Exactamente, ¿no? Y los libros llegaban en barco y qué sé yo. Pero siento que es una cosa que el ser humano ha tenido siempre y que hay que... No sé, ¿cómo sabe un cristiano que Cristo es buena onda? No sabe, lo cree, es fe, siente que es su aliado, ¿no? Que está con él. Entonces, eso sí, se ha potenciado por el internet, pero ha existido siempre. Y qué sé yo, en todos los juguetes, por ejemplo, que nació de una iniciativa de mi casa, de mi familia editorial, que es DIN Ediciones, siento que conectamos, no sé si como generación, pero sí como amigos, que capaz es más importante, ¿no? Y siento que conectamos sobre todo en un propósito de escribir como un oficio, ¿no? De escribir profesionalmente, y no me refiero a tener una remuneración económica, sino dedicarse a ello. ¿No? ¿Sabes? Me da la impresión de que el internet un poco también esconde la soledad que vive hoy el mundo. Porque la gente quiere sentirse acompañada. Sí, pero ¿no? es que bueno... Pero responde también a una necesidad de que no está acompañada físicamente porque cambió el estilo de vida. Claro, yo no sé si la esconde, yo diría que la evidencia más bien, que la gente capaz es más solitaria. Lo que pasa es que hay un prejuicio sobre la soledad para mí injustificado, o sea, ¿qué hay de malo en la soledad? Digamos, hay soledades y soledades, definitivamente, y la soledad es mala consejera y estoy de acuerdo en eso. Pero, digamos, ¿es tan malo estar solo? Pasar un tiempo con uno mismo es tan malo. A mí hay una frase yo creo que no. Claro, yo creo que no. Y a mí hay una frase de Pascal que me gusta mucho que dice los problemas del hombre empiezan cuando no puede quedarse tranquilo en su casa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, está mal pasarte unas horas al día leyendo y apagar el teléfono y ¿me entiendes? No está mal. Para nada, pero el concepto es que está mal. Y por eso en Facebook todas las fotos son como de miles de personas. En Facebook todo el mundo es feliz. Yo creo que no entiendo todavía muy bien Facebook porque la verdad es que entro y me aburro muy rápido. Entonces creo que hay algo que no estoy cachando al 100%. Pero yo creo que la soledad es terreno fértil y creo, hay un escritor gringo que se llama Chuck Palahniuk, el del Club de la Pelea, que dice que, claro, la soledad es fértil, la soledad sirve para trabajar, pero uno tiene que tratar de compensar, ¿no? Al mismo tiempo que pasa solo, pasarlo con su novia, con su familia o con sus amigos. Algo final que probablemente satisface necesidades o preguntas que tienen los padres. Hay una basura virtual también. ¿Cómo proteger a los más chicos? De la misma forma que... ¿Crees en la necesidad de regular? No. O sea, creo que es imposible, además. Puedes regular el internet y abajo de tu casa van a haber 10.000 películas pornográficas que puedes comprar en $1 las 10.000. Entonces es una tontería. Para mí, ¿no? Es una cuestión totalmente subjetiva. Yo lo que creo es en volver a lo que se ha tenido que volver siempre. Es decir, yo me acuerdo que en mi casa se hablaba mucho de las drogas como algo malo, ¿no? Y como algo lejano. Pero las drogas no son lejanas. No me refiero a que todos consumimos o consumen drogas, no. Me refiero a que las drogas te encuentran en cualquier parte. ¿Me entiendes? Y para eso no hace falta el internet, para eso no hace falta que te vayas a refundir en el último matadero del mundo. No, vas a una fiesta, cualquier fiesta, y lo más probable es que alguien te ofrezca algo.
Y esas cosas tienen que partir de un diálogo para mí en la casa, ¿no? La marihuana es tal cosa, la cocaína es tal cosa, produce esto. Y creo que para mí esa sigue siendo la forma más efectiva, afectiva y afectiva también, de proteger. Muy bien. Y Juan Fernando, un placer. Gracias por venir acá. No, gracias a ti. Encantadísimos de tenerte aquí, conocer tu historia de vida, saber más de tu pensamiento y también sentirnos como ecuatorianos dichosos de descubrir que no hay solamente aquellos escritores a los que siempre estuvimos acostumbrados, sino que hay una nueva generación muy importante que puede constituirse una alternativa para representarnos, para recrear el mundo, para reinterpretar las cosas. Eso es muy importante en una sociedad. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos también, a ustedes que son fieles con este programa. No olviden de escribirnos. Aquí tenemos a Juan Fernando Andrade porque ustedes lo han recomendado también y queremos más gente como él aquí en la Caja de Pandora. Un gran abrazo, pórtense bien, hasta pronto. Felicitaciones a un cuencano orgulloso de su origen y brillante en su quehacer. Gracias al programa por mostrar al mundo nuestra gente. Ramón Mantilla.